Bueno, muchas gracias a todos. Feliz día. Es un placer estar aquí con ustedes en este Seminario Nacional de Contabilidad. Me parece que es un esfuerzo súper importante que ustedes están haciendo ahora. Soy una convencida de que siempre debemos compartir las mejores prácticas. Bueno, y en este tema tan espinoso que es el lavado de dinero, pues tenemos que tener claro que nosotros somos también responsables. Nosotros como contadores cargamos con mucha tarea con respecto a este fenómeno. Yo me voy a dar a la tarea de explicar un poquito de qué es el lavado de dinero. Vamos a hablar un poquito que los sujetos obligados, las consecuencias y por qué nosotros hacemos parte de la cadena de valor de la prevención. Así las cosas, entonces entremos en materia y entendamos que el lavado de dinero es simplemente una consecuencia de algo. Cuando nosotros escuchamos las noticias, generalmente de que están imputando a alguien con un crimen, vamos a suponer fraude, nos dicen en las noticias, le imputaron 10 años por fraude y lavado de dinero. Entonces, generalmente ese lavado de dinero viene como una añadidura, se adhiere como al otro crimen que se ha imputado. Entonces, con esto debemos entender que el lavado de dinero es una consecuencia de algo. Y yo lo voy a decir muy, muy simple para que lo entendamos sin muchas técnicas. Y es todo aquello que usted no sea capaz de explicar con medios razonables y legales proviene de una actividad precedente de lavado de dinero que vamos a ver más adelante. Es decir, cuando nosotros tenemos un incremento patrimonial que no somos capaces de explicar porque es parte de nuestro trabajo, porque es parte de una herencia, porque hubo un divorcio y esos fueron los gananciales, pues entonces si no hay una explicación razonable y legal, pues ahí hay una actividad de lavado. Entonces el lavado de dinero es una consecuencia de unos actos precedentes o actos fuentes que vamos a ver en unos momentos. Y básicamente lo que es el lavado, que es esa condición de limpiar ese dinero sucio que viene de una actividad ilegal, ahora vamos a ver cuáles, pues es básicamente incorporar ese dinero en la economía. Es así de simple. Se acumula ese dinero producto de esas ganancias ilegales y lo vamos a intentar introducir en la economía por muchos medios. La industria financiera se ha venido bloqueando, se ha venido blindando por más de 30 años, tratando de que no ser permeada por la industria criminal, pero aún sigue sucediendo que pues a veces son más listos que nosotros, a veces no, las empresas no tienen todos los controles donde deben ser y pues llega ese dinero sucio. Sin embargo, los perpetradores, la industria criminal hoy en día ya no está perdiendo tiempo buscando las empresas más difíciles para lavar. No, se dio cuenta que en los negocios que usted y yo manejamos, los negocios de las pequeñas, medianas empresas, el sector real, como lo llamamos, que no es el financiero, hay una cantidad de empresas ávidas de dinero que tienen unos problemas de liquidez y que pues están de alguna manera aceptando esas propuestas indecentes de los perpetradores o los grupos criminales. Entonces, ahí es donde se introduce ese dinero a través de un préstamo, a través de una financiación, a través de una capitalización y después ese dinero de alguna u otra forma se diversifica, se reestructura, se fracciona, se transforma hasta que vuelve a las manos de la persona que inicialmente lo puso. Y cuando ya vuelve a las manos de esa persona, vamos a suponer que es un criminal, pues ahí el dinero ya pues está totalmente limpiecito. Entonces hay que entender que hay muchas actividades precedentes que puede que no cumplan todo este ciclo, pero que de una u otra manera aquello que no es legal y que lo intentamos introducir a la economía formal es una operación de lavado, para que eso nos quede muy claro. Entendiendo esto, que ese es el lavado de dinero como tal, que tiene la acumulación, tiene la colocación de dinero sucio, tiene la diversificación y de nuevo el reintegro, nosotros aquí tenemos una participación súper importante
porque de alguna u otra manera en las organizaciones donde prestamos nuestros servicios vamos a ver ciertas transacciones u operaciones donde se va a intentar entrar ese dinero, o si de pronto ya llegamos tarde, se está ya intentando es diversificar o reintegrar al perpetrador. Aquí también quiero hacer una claridad, y es que el lavado no lo hace solamente el narcotraficante o el paramilitar o el guerrillero, no. Los delitos económicos se enmarcan en más o menos 60 y tantas actividades delincuenciales a nivel global, donde los países deben incorporar esas actividades, fuentes o precedentes de lavado de dinero en sus códigos penales. Eso a veces cuesta un poquito, a veces es difícil, en muchas ocasiones hay que cambiar la constitución, todo depende de, pero aquí lo importante es entender que no vamos a satanizar el narcotráfico y a pensar que solamente ellos son los que pueden lavar dinero. Y quiero hacer claridad en esto porque en el tema de fraude, que pues muchos de ustedes saben que es como en lo que yo más trabajo, el tema de fraude, el tráfico de personas, contrabando, todas estas cosas que pasan en las organizaciones. Parece ser que cuando una persona se lleva, vamos a suponer $10,000 y utiliza ese dinero para comprarse zapatos, la leche, pagar el colegio de los niños, la cuota del carro, pagar la renta. En muchas ocasiones esto no lo ven como operaciones de lavado porque no hay un reintegro. Y resulta que sí lo es. Y esto lo deben aprender ustedes también, porque el mero hecho de que la persona esté tomando el dinero de la organización para ponerlo a su beneficio, eso ya es fraude, y después ponerlo dentro de la economía formal a través de distintas operaciones, pues no está esperando un retorno, pero lo está aprovechando. Entonces hay que entender que muchas veces ese ciclo de lavado no va a ser completamente circular. Entonces, hablando de esos delitos fuentes, tenemos, por ejemplo, el uso indebido de información confidencial o privilegiada, la manipulación del mercado, los delitos contra el sistema financiero, contra la administración pública, todo el tema de terrorismo, incluyendo el financiamiento al terrorismo, el tráfico de seres humanos, el tráfico de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes, todo lo que tenga que ver con la explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de niños, que es aberrante. No se imaginan cómo se disparó este tema en la pandemia. El secuestro, la privación ilegítima de la libertad, la toma de rehenes, el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, obviamente el tráfico ilegal de armas, el tráfico de mercancías robadas, la extorsión, la corrupción, el soborno, el tráfico de influencias, los favorecimientos, el fraude, la estafa, el robo, el hurto, la falsificación de dinero, falsificación y piratería de productos, contrabando, delitos ambientales, minería ilegal, tráfico de animales, el homicidio o las lesiones corporales graves por causas económicas y obviamente, señoras y señores, la evasión y la elusión fiscal. Todas estas actividades fuentes que a nivel global las tenemos mapeadas, pues hacen parte de eso que anticipa al lavado de dinero. Ahora, otra cosa es que en cada país hay que mirar la parte jurídica, la parte legal, la regulación y entender si, por ejemplo, en el país donde ustedes trabajan, donde ustedes tienen sus engagements, donde ustedes tienen sus clientes, por ejemplo, la evasión y la elusión fiscal hacen parte de ese paquete de actividades fuentes. Entonces aquí ya entendemos por qué le dicen, bueno, lo capturaron y lo condenaron por tráfico de personas e inmediatamente le imputaron lavado de dinero. Entonces, entendiendo esto, hay que también aclarar o ver un poquito más allá porque ese tema del lavado de dinero pega tan duro. O sea, esto no es no vamos a hablar de que es un capricho de X o Y gobierno, sino que muchas instituciones han venido trabajando en este tema,
porque de verdad a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico le pega muy duro. Ustedes se imaginan bastantes personas deteriorando el país a través de operaciones, por ejemplo, como las que acabamos de ver, operaciones que son fuentes o actividades fuentes o precedentes de lavado, y trabajando constantemente en esas actividades. Pues eso deteriora el país, deteriora la economía. A nivel macroeconómico, pues las instituciones públicas se caen, hay un detrimento patrimonial del Estado, ahí es donde se empiezan a privatizar las entidades públicas porque ya el gobierno no es capaz de tener ese manejo, se distorsionan por completo las estadísticas económicas, hay un deterioro de las metas de política exterior, de la inversión y el ahorro, y hay una discrepancia de la demanda real. Y si ya hablamos a nivel microeconómico, pensemos en cada una de las ciudades, pueblos o municipios en los que nosotros vivimos, pues ahí vamos a ver cosas mucho, mucho más graves que sí nos tocan. Y es, por ejemplo, la distorsión del consumo doméstico. Piensen, por ejemplo, en un municipio, en un pueblo donde se esté explotando ilegalmente la minería. Allí, por ejemplo, inmediatamente la inflación se dispara, se crea una burbuja de precios, los negocios ilegales van contaminando los legales, se incrementa la prostitución, se incrementa la explotación sexual de niños. Entonces, miren que allí incluso se incrementa el crimen organizado porque es la explotación ilegal de la minería. Entonces, a nivel microeconómico nos pega muy duro. Muchas veces nosotros vemos personas que tienen ciertos negocios que pues están batallando con ellos, tratando de salir adelante y de pronto llega un personaje nuevo y monta el mismo negocio y empieza a vender casi que al costo, por debajo del costo y nos preguntamos, ¿esa persona cómo hace si prácticamente tenemos los mismos proveedores? Muchas veces esas operaciones, no vamos a decir que todas están relacionadas con el lavado de dinero, pero es allí donde empezamos a ver las famosas burbujas que vuelven ilíquidos a los comerciantes y también esa contaminación de los negocios legales con actividades ilegales. Entonces, a nivel macroeconómico lo vamos a ver mucho más palpable, lo sentimos todos los días, porque posiblemente le está pasando al señor de la tienda de nuestro barrio o a alguien de nuestra familia. Por eso el tema del lavado de dinero es un compromiso global. Y aquí no vamos a pensar que, porque es que es global, entonces es por allá. No me toca. No, señores y señores. Es un compromiso global donde nosotros necesitamos entender que hay unos organismos internacionales que vienen trabajando hace mucho tiempo y los cuales necesitamos aprender de ellos, porque cuando ellos hablan a nivel global y toman decisiones a nivel global, esas decisiones pasan a nuestros países y nosotros no podemos ser ajenos a ellas. De hecho, muchos de nosotros trabajamos a nivel internacional y yo estoy segura que muchos de ustedes en este momento tienen clientes por fuera de sus países de orígenes. Muchos tienen clientes en México o clientes en Estados Unidos o proveedores en Estados Unidos. El mero hecho de que esas contrapartes estén por fuera de su entorno natural donde usted está, ya indica que usted necesita conocer las iniciativas globales de estas organizaciones multilaterales, porque usted ya está teniendo relaciones con contrapartes en jurisdicciones en otros países. Así que yo los invito como contadores, y si hay auditores, y si hay oficiales de cumplimiento, y ojalá en este salón hayan CEOs y personas que administren y manejen las empresas, a que tengan claro qué dicen cada de estos organismos internacionales. No se tienen que aprender todas pues aquellas iniciativas o pronunciamientos de la ONU, pero sí entender cuáles son esos pronunciamientos donde habla de estos delitos económicos. ¿Qué pasa en la Unión Europea? ¿Qué pasa en el Consejo de Europa? ¿Qué pasa en la OEA? Y me dirán, es que Europa está muy lejos de Centroamérica o de Sudamérica. No se hagan ese lavado mental porque así no funciona.
todo lo que pasa a nivel global con respecto a la administración de los delitos económicos, lo tenemos que administrar nosotros. Con respecto al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, pues, y al Comité de Basilea, esos pronunciamientos también los deberíamos conocer. No podemos ser ajenos a ellos. Lo mismo lo que pasa en la OCDE, lo que pasa en la CEPAL. La OCDE es un club de países que cuando pues tocamos la puerta nos piden cosas como que, ups, usted necesita definir el tema de los paraísos fiscales. Es que usted necesita implementar una regla o una regulación con respecto al beneficiario final. Todas esas cositas que nos piden estos organismos internacionales como país vienen de esas iniciativas globales. Asimismo, la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, la ONUDC, que es la Organización de las Naciones Unidas con la Oficina de Drogas y Crimen, y obviamente el GAFI, que es el FAT. GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, con sus siglas en inglés de Financial Action Task Force, donde nosotros tenemos que aprender qué dice el GAFI, porque el GAFI nos está dando unas recomendaciones, y lo hago así entre comillas, pero básicamente el GAFI son los estándares globales donde nos dice, mire, esto es lo que usted tiene que hacer, señor país. Y hay otros grupos como el grupo Wolfsberg, el grupo Egmont, que es el que reúne las unidades de inteligencia financiera, la Interpol, la Europol. Entonces, miren que no estamos solos. Nosotros, como país, no estamos administrando este riesgo solitos. Esto es un movimiento global. Yo siempre he dicho, y lo he comparado como un barrio. Muchos de nosotros queremos vivir en el barrio más lindo de nuestra ciudad, donde las casas son preciosas, todo el mundo las pinta, los jardines son bellos, está iluminado, las calles están perfectamente pavimentadas, nuestros hijos pueden salir a montar bicicleta y a jugar. O sea, es un barrio seguro, bonito, lindo y se valoriza bien. Pero resulta que cuando alguien se muda al barrio y empieza a desorganizar el barrio, a, por ejemplo, poner chatarra al frente del barrio, a no arreglar el jardín, a hacer fiestas hasta tarde, pues la gente empieza a bloquear ese vecino, lo intenta sacar, va a la policía, va a una oficina de convivencia urbana, en fin, y empieza a sacarlo y a bloquearlo porque no quieren tener el vecino. Igualmente pasa cuando nosotros no seguimos estos estándares globales. Si hay países donde ellos no quieren estar alineados con estos organismos internacionales, con estos estándares, el resto de los países lo bloquean. Entonces ahí es donde tenemos la famosa lista de países que no cooperan, donde está Norcorea, donde están algunos países de ahí de Arabia, donde hay unos países de África, donde dicen, mire, es que como ellos no cooperan, entonces nosotros no podemos tener relaciones de importación, de exportación, no podemos ir a visitar, no podemos tener vacaciones en esos países. Es por eso que cuando nosotros estamos siguiendo estas reglas internacionales, vivimos en el barrio bonito. De lo contrario, nos van a bloquear. Y un bloqueo económico es grave, donde nos dejen, por ejemplo, de llegar los recursos de los bancos internacionales, donde dejen de llegar los barcos con petróleo o gasolina, donde se mueran las importaciones o las exportaciones, pues la economía de un país sufre muchísimo y es la hecatombe. Entonces, el GAFI, hablemos un poquito de ellos porque es aquí donde yo quiero disectar un poco más esta información. El GAFI nace por allá como en los años 90, cuando el G7, el G8, los países más importantes a nivel global se sientan a conversar y dicen, ya estamos cansados de este problema de la delincuencia. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué no nos reunimos y formamos un grupo y empezamos a invitar a otros países y formamos algo, creamos algo donde todo el mundo tenga unas reglas? Y como ellos no son parte de los gobiernos, entonces no pueden crear normas, pues lo llamaron las 40 recomendaciones. Por eso así se llaman, las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces,
el GAFI como tal tiene tres funciones muy importantes. Tener sus miembros, o sea, esos países miembros, o sea, cuidar que el barrio esté lindo y que esa gente que vive en el barrio cumpla con estos estándares. Y si se están como quedando, porque a veces no les da, porque se quedan un poquito, pues bueno, muévanse, los acosan y a ver qué hay que hacer. También tiene como función analizar qué está pasando con respecto a los delitos económicos y pronunciarse al respecto y promover la aprobación y la aplicación de los estándares globales en cada país. Entonces se van a cada país, lo evalúan, hablan con el gobierno y le dicen, bueno, si aquí hay que cambiar la constitución, entonces hay que hacerlo, pero usted tiene que, por ejemplo, implementar algo sobre el beneficiario final, usted tiene que pronunciarse acerca de los oficiales de cumplimiento, en fin. En esas 40 recomendaciones, que es un libro bastante importante, lo pueden buscar, es muy popular, lo pueden encontrar online. Ellos lo que hacen es ratificar esos pronunciamientos o los instrumentos que nos da la ONU. eh, Le solicitan a los países que tipifiquen el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de dinero, el blanqueo de capitales como crimen, como crimen. Es decir, los países que viven en ese barrio lindo tienen que incorporar en su código penal el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales como crimen. Y eso a veces incluso toca cambiarlo desde la Constitución. Muchas veces no es así tan simple, pero le dicen a los países, hey, venga, usted tiene que hacer esta tarea. Incluye también las tareas de congelación y decomiso de bienes. También incluye el informe de operaciones sospechosas, el reporte de operaciones sospechosas, lo que conocemos como ROS, que también es algo que nosotros debemos aprender. Habla de cooperación internacional, porque si esto es un movimiento global, un barrio donde todos vivimos, pues todos nos tenemos que cuidar. Si algo le está pasando a mi vecino, eso a mí cómo me puede contaminar y yo cómo lo puedo ayudar. También habla de los sistemas alternativos de envíos, porque no solamente el sector financiero es el que envía plata. Hay otros sistemas de envío que no necesariamente pertenecen al sistema financiero. Y habla de las transferencias y de las organizaciones no gubernamentales, porque siempre están en el ojo del huracán, sea porque hacen parte del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo como víctimas o como los que promueven el lavado. ¿Qué dice el GAFI? Le dice, mire, tiene que identificar los riesgos, desarrollar política, luchar contra el lavado de activos, aplicar medidas preventivas, establecer poderes de responsabilidad, o sea, quién es el que va a investigar en el país, en el sector público, dónde están los sujetos obligados, mejorar la transparencia de los países y facilitar la cooperación internacional. Entonces, esto es a nivel global. Por eso, cuando a nosotros nos hablan de ciertas cosas, ya decimos, ven, ya entendí, yo pensé que es que eso era una cosita de mi país. No, con todo este movimiento global, ¿qué nos dice el GAFI? Cada país tiene que tener una política internacional y hay unos roles. Y esa política internacional tiene 4 aristas. Una es la prevención y el control, donde los sujetos obligados, ahorita vamos a ver quiénes están obligados, y las autoridades de supervisión tienen una tarea muy importante de prevenir y controlar. Y la detección y el reporte también está de mano de los sujetos obligados, de las autoridades de supervisión y de las unidades de información de inteligencia financiera. Entonces, miren que esas dos aristas están en manos casi del gobierno, o sea, de lo público y de lo privado. Y ya las dos aristas de la confiscación y la represión, donde se da también pues, el decomiso. Ahí están las autoridades judiciales, están las autoridades de policía, el sistema judicial, está el gobierno solito. Entonces, miren que nosotros hacemos parte del 50% de la política internacional de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva. Entonces es algo súper importante porque de alguna u otra manera a nosotros esto nos toca, esto nos toca. Cuando hablamos de sujetos obligados, nos dicen, ve, ¿y estamos obligados a qué? Básicamente los sujetos obligados están obligados a tener
sistemas de prevención que cumplan esos estándares globales, que estén alineados con las 40 recomendaciones del Gafi. Y pues obviamente que estén alineados con cada uno de los gobiernos. Es muy difícil para mí hablarles de cada país, de los sujetos obligados de cada país, pero me parece muchísimo más fácil entregarles a ustedes un compendio de los sujetos obligados que tenemos en Latinoamérica, o al menos la mayoría de ellos. Esto cambia de país a país porque no todos los países o no todos los vecinos quieren podar el césped el mismo día, o no todos los vecinos quieren sembrar margaritas amarillas. Resulta que hay muchos países en Centroamérica o en Sudamérica que dicen, yo todavía no voy a poner a sujetos obligados, por ejemplo, las empresas de transporte y carga, pero en otros países ya está. Hay países donde, por ejemplo, todas las empresas del sector salud, todas las empresas como las clínicas, los hospitales, las empresas prestadoras de servicios de salud, ya son sujetos obligados. En otros países eso no se da. Y nos preguntarán por qué. Bueno, como la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es basada en el riesgo. Ese es el enfoque, es un enfoque basado en riesgos. Hay países que tienen más historia, digámoslo de esa manera, o tienen unos riesgos mucho más grandes con respecto al lavado de dinero. Les voy a hacer un ejemplo. En Colombia, mi país, la mayoría de la economía ya es sujeto obligado. Por ejemplo, el sector salud es sujeto obligado, las empresas transportadoras, las empresas de camiones, las empresas de valores, las blindadoras de vehículos, todas esas empresas ya son sujetos obligados. ¿Y por qué? Porque se está utilizando incluso todos los deportistas o los grupos de fútbol, los equipos de fútbol de primera también son sujetos obligados. ¿Y por qué? Porque los criminales permearon esas empresas. Tenemos un problemita, si vuelve a repetir tal vez unos 20 segundos de retraso. Lo que pasa es que hubo un pequeño problema de conexión. Ok, ¿desde dónde se perdieron? Ahora sí. Ok, ¿está bien? Entonces les estaba explicando que con el tema de los sujetos obligados, esto cambia de país a país. En Colombia, por ejemplo, la mayoría de la economía es sujeto obligado y usted lo tiene que conocer como contador, como auditor, porque si usted tiene clientes colombianos o proveedores colombianos, en muchas ocasiones le van a pedir a ustedes, esos oficiales de cumplimiento, si ustedes tienen programas de prevención, porque es una norma solicitarlo en Colombia. Entonces, no se asusten si a ustedes les dice una empresa de transporte de carga que les está solicitando documentación de su programa de cumplimiento con respecto al lavado de dinero y usted no lo tiene porque usted no tiene ese programa, porque es que resulta que en su país no existe esa regulación. Entonces, hay que conocer muy bien las jurisdicciones, pero en general, el sector financiero con bancos, aseguradoras, bolsas de valores, todas estas compañías ya son sujetos obligados de tener un programa de administración de lavado y de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Todo lo que tenga que ver con el comercio internacional, los depósitos, las agencias de aduanas, los agentes de carga, los usuarios aduaneros, las sociedades portuarias, los usuarios y operadores en zonas francas, son sujetos obligados. Si no lo son en su país todavía, váyase organizando, vaya preparando su empresa porque son sujetos obligados. Si no ha llegado, si en su país no lo han querido implementar, es otra cosa, pero prepare su compañía porque va a llegar en un momento en que les van a jalar las orejas y les van a decir, están muy lentos, se necesita implementar. Lo mismo pasa con el sector de carga y transporte. Son sujetos obligados.
A nivel productivo, pues está las compañías de energía, de hidrocarburos, obviamente las empresas de explotación minera. En el sector solidario, también las cooperativas son sujetos obligados. En cuanto a compras y servicios, pues está la compra de ventas y vehículos nuevos y usados, y esto incluye pues embarcaciones, aeronaves, las explotadoras y fundidores de oro y piedras preciosas, los agentes inmobiliarios, las administradoras de bienes, constructores, las empresas de retail, estas grandes superficies. Las empresas que comercializan productos químicos, esas fueron de las primeras obligadas en tener este tipo de programas. Obviamente los servicios jurídicos, los servicios contables, de cobranzas, calificación de cartera, los servicios de vigilancia y seguridad privada, todo el área de juegos, de loterías, juegos de azar y casinos. Y en otras categorías están la notaría, las cámaras de comercio, los clubes de deportistas, empresas de mensajería, sector salud, empresas de hotelería y turismo. En fin, si el problema es que la industria criminal y en sí los perpetradores utilizan ese dinero en la economía formal, llámese sector financiero y no financiero, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cubrir el sector no financiero. Ya el financiero viene trabajando hace mucho rato. Entonces, hoy, por eso, esas 40 recomendaciones y esos pronunciamientos de los organismos internacionales empujan muchísimo a que los países adopten estas medidas en toda la economía, en toda la economía. Entonces, muchachos, muchachas, prepárense, porque nosotros como contadores y como auditores hacemos parte de esos sujetos obligados. Cuando ustedes, si aún no han leído las 40 recomendaciones del GAFI, los invito a que lean la recomendación 22 y 23, donde habla de quienes como personas físicas, o sea, de carne y hueso, son sujetos obligados. Y entonces ya nos dicen, venga, entonces yo ya tengo que tener un programa de administración. No, nosotros como sujetos obligados no tenemos que implementar programas, pero sí tenemos unas responsabilidades grandísimas y es reportar y reportar a tiempo, no reportar tarde. Cuando seamos testigos, cuando nos cuenten, cuando tengamos dudas o tengamos idea de que algo está pasando con una operación inusual o una operación sospechosa. Entonces ahí están, como personas físicas, están los representantes legales, están los miembros de junta directiva, los socios, los accionistas de la organización, en sí el máximo órgano social, en el caso colombiano también los revisores fiscales, que es una figura donde es única, la ejerce solamente los contadores y es una combinación de una auditoría externa con una contraloría. Los oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, consultores, abogados y en algunos países, los ciudadanos en general. ¿Y qué nos dicen? Mire, si usted tiene dudas, si usted cree que es que algo está sucediendo, vamos a suponer que nosotros como contadores nos damos cuenta que el hermano del dueño de la compañía acabó de llegar con un cheque que hay que depositarlo en una de las cuentas de la empresa, ese cheque es de $100,000 y después hay que entregarle ese dinero en tandas de a 5,000, un ejemplo. ¿Ustedes qué hacen? Ahí les dejo esas preguntas porque a mí me han tocado. O sea, el hermano del dueño de la empresa llega con un cheque, el cheque es de $100,000, vea, consignen esto, usted le dan depositen esto en el banco, se deposita y cada 2 o 3 días le devuelven a ese sujeto, a esa persona, $5,000. Eso es una operación de lavado, no es un favor. Yo hace mucho tiempo, cuando estaba viviendo en Colombia, trabajaba para una empresa farmacéutica muy importante, con una cadena de farmacias muy importante en el país. Y un día cualquiera llega, digamos que un pedido para pagar de contado, o sea, en efectivo,
de X cantidad de productos, pero era muy interesante porque pues cuando una persona compra las medicinas, las compra para el mes, pero que llegue una persona de la calle con la plata en el bolsillo a comprar, vamos a suponer, $10,000 en medicinas, eso es interesante, o sea, hay algo. La gente en medio de la escasez de plata se pone feliz cuando ve mucha plata. Y ese es el problema del lavado de dinero. Inmediatamente saltaron todos a venderle los productos al personaje, le recibieron los $10,000 en efectivo y cuando yo llego, pues precisamente alguien del área de contabilidad me dice, ojalá sí hagamos más ventas como esta. Y yo le pregunto, ¿usted está segura de que esto es una venta legal? O sea, que esa persona está pagando con dinero legal. Nunca le preguntaron, no importa. Esa fue la respuesta. Eso no importa, es plata. Y resulta que muchos de esos recursos provienen de grupos al margen de la ley. Muchas de esas medicinas se van para ese tipo de grupos y obviamente la compañía pues puede sufrir importantes sanciones donde eso se vuelva a repetir. Aquí nosotros como contadores tenemos que entender algo, o sea, si eso es lo único que usted va a aprender hoy, si no lo sabía, usted tiene que entender que usted es sujeto obligado, que en ese momento de que esa transacción está pasando, hay que hacer un reporte de operación sospechosa. Y ese reporte se hace directamente con la unidad de inteligencia financiera de su país. Y ese reporte lo puede hacer usted como persona física, no ni siquiera tiene que pasar por el oficial de cumplimiento, porque usted tiene esa obligación. Y eso es de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender con respecto al lavado de dinero. No es ni siquiera cómo se lava, es cuál es mi responsabilidad cuando yo me doy cuenta de que algo está pasando. Y ese algo es cuando yo soy testigo de una operación, cuando yo creo que una operación de esas está pasando. Es más, supóngase, porque también sucede que usted le dice al oficial de cumplimiento lo que está pasando y el oficial de cumplimiento no le presta atención, usted con mayor razón tiene que hacer ese reporte de operación sospechosa. Nosotros tenemos que aprender a navegar en este tipo de situaciones, como contadores, como consultores, como auditores, porque a nosotros gravitamos en muchos negocios, nosotros vamos a muchas empresas y pues les prestamos nuestros servicios, pero muchas veces no sabemos qué está pasando ahí todo el día. Pues los que son contadores de tiempo completo, pues les queda muy simple, pero no todos tenemos esa figura. Entonces, hay que tener claro que yo como persona, como contador, o sea, yo quiero que usted hoy entienda que tiene unas consecuencias muy graves y que antes de aceptar cualquier oferta, antes de que usted le diga sí a algo que le están proponiendo o antes de que usted le diga no a una obligación que usted tiene que entender que tiene tres responsabilidades muy grandes. Las primeras son legales. Usted puede tener multas, puede tener sanciones, puede perder su tarjeta profesional y la de su negocio, le pueden cerrar el establecimiento, puede ir a la cárcel, hay una persecución penal, hay un bloqueo internacional cuando usted aparezca en una de esas famosas listas vinculantes. Imagínese donde un negocio aparezca en una lista vinculante como la OFAC y usted sea el contador y usted diga, no es que yo no sabía que aquí esa actividad la hacían o es que yo no me daba cuenta. No, en Colombia, una de las empresas del cartel de Cali, Droga La Rebaja, que también es una cadena de farmacias muy importante, pues cayó en este proceso de extinción de dominio. Entonces, los empleados crearon una cooperativa y compraron la compañía para no quedarse sin empleo. Y eso es magnífico. Pero en todo ese proceso de ese ir y venir, pues ahí el contador y el representante legal y la gente que administraba cayeron en la lista OFAC. Entonces, la lista OFAC entra cualquiera, pero es más fácil ganarse la lotería que salir de la lista OFAC, porque se requiere de mucho dinero y de mucho tiempo. Entonces, ojo con eso,
porque en esos ámbitos legales nosotros ya estamos inmersos. A nivel económico, pues hay una exclusión de las fuentes de negociación, se pierde la continuidad del negocio, hay unas pérdidas del patrimonio, porque llega un momento donde la ley le dice a uno, usted me tiene que demostrar que lo que usted tiene no lo compró con dinero sucio. O sea, a veces uno dice, sí, uno presume la inocencia desde el principio. O sea, si se presume la inocencia, demuéstreme que no soy inocente. Pero resulta que con este tema de lavado de dinero hay mucha tela que cortar. Y a uno le dicen, demuéstreme que esa casa y ese carro y esos bienes que usted tiene no fueron comprados con dinero sucio. Entonces, toca empezar a hacer toda una investigación para demostrarle al gobierno de dónde salió la plata de esos bienes. Y ahí es donde se enlodan, porque si, por ejemplo, ahí hubo comisiones, hubo regalitos, cosas que no son parte del trabajo del día a día, pues claro, el gobierno, ¿qué le va a decir? Le va a quitar ese patrimonio. A nivel reputacional, imagínese una persona que tenga un problema con una pérdida de una empresa de lavado de dinero. Hace muchos años una empresa colombiana llamada Interbolsa, que estaba en la bolsa de valores, eh, pues se creó todo un fraude de cuello blanco tan horrible, tan espantoso que pues colapsó las finanzas del país, cambiaron las regulaciones, en fin, pero hoy en día las personas que trabajan en Interbolsa y que trabajan en esos cargos altos, aún sin ser parte del fraude, pues tienen un riesgo de contaminación bárbaro porque apenas dicen que trabajaron en Interbolsa, la gente no los contrata porque Interbolsa quebró el país. Entonces, se crea toda esa fuente de desprestigio, la pérdida de confianza y unos costos de remediación muy altos, si es que los hay, si es que los hay. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de este tema, tenemos que entender también que hay que respetar ese marco jurídico internacional, que entendamos que esto no se lo está inventando un presidente de turno. No, 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 no. Que esto incluso afecta a la constitución nacional de muchos de nuestros países. Por ejemplo, si hay que cambiar la constitución por temas de decomiso, por los temas de extradición, hay que cambiarla. Así nos dicen esos organismos multilaterales a nivel global. Y en muchas ocasiones hay que cambiar el código penal, porque como hay que incluir esos delitos fuentes como delitos precedentes de lavado de activos como crímenes y de hecho incluir el lavado de dinero como crimen, pues entonces también hay que cambiar. Entonces miremos que esto ya es hora de no satanizarlo más, de pensar que hacemos parte de ese barrio lindo y que nosotros también tenemos que cuidarlo y cuidarnos, porque como contadores nosotros corremos muchos riesgos, muchos riesgos. Pensamos que nada más los riesgos son para los negocios, olvídenlo. Eh, un negocio hoy en día tiene que correr con una dinámica del cambio bárbara. Este cuento desde que se inventó el Internet hace años era muy distinto. Hoy en día todo crece súper rápido, nos conectamos, estamos hiperconectados, hacemos negocios a nivel global, ya hablamos de visas para nómadas digitales, yo soy una donde en cualquier momento ya puedo trabajar desde cualquier parte, hay mucha gente trabajando desde casa, la pandemia nos dio muy duro, a otros menos, ya las compañías tienen un marco de riesgos que ha venido evolucionando y creciendo. Riesgos como acceso al crédito, riesgos a otra recesión, a gestionar el talento humano, las alianzas estratégicas, riesgos de mercados emergentes y de negocios que yo los llamo tropicales, riesgos en costos, esos famosos negocios tropicales que son los participantes no tradicionales, riesgos en el medio ambiente, riesgos de aceptación en la sociedad como tal de esa compañía, todo el tema regulatorio de cumplimiento y muchos más. Ahí viene
el riesgo financiero y vienen muchísimos más. Entonces nosotros tenemos que lidiar en las compañías con este tipo de cosas. Y yo sé que ustedes ahí sentados se han visto también o están involucrados de buena manera en muchas actividades de la organización, lo cual a mí me gusta. Yo pienso que el contador debe ir un poquito más allá de los libros. Hoy en día tenemos sistemas de información y yo sé que hoy hablaron de tecnología, donde les ayuda muchísimo a los contadores a hacer menos manuales, hacer las cosas más rápidas, pero nosotros debemos ser esos aliados estratégicos de aportar valor con lo que hacemos. Yo siempre he dicho que los contadores somos como los médicos. Los médicos le toman a las personas como 5 signos vitales y ya ahí se van haciendo una idea de cuál es el estado de salud de la persona. Y nosotros como contadores deberíamos hacer lo mismo, tener como 5, 6, 7 indicadores vitales, económicos, financieros de una organización y con eso hacernos idea de qué está pasando en esa organización. Porque resulta que cuando en una organización este tipo de riesgos va creciendo, se va aumentando, no los tratan, ¿qué hace la industria criminal y el perpetrador? Cae, sabe que se abren las puertas. Ese es el problema. El problema no es vivir en el mundo del riesgo, el problema es no mitigarlo. Cuando una empresa tiene un problema de crédito, un problema financiero, la industria del mundo criminal le cae. Y al revés, en muchas ocasiones una empresa tiene problemas financieros porque adentro está el perpetrador causando daños. Entonces, en los riesgos también es el caldo de cultivo para que esos perpetradores, la industria criminal, caiga, le llegue a los dueños de las compañías y le hagan las propuestas indecentes porque ellos tienen el cash, tienen la plata para sacar del problema a esas empresas con necesidades. Yo los llamo ávidas de dinero, porque pareciera que quieren más y más dinero que no las llena nadie, pero tampoco lo saben administrar. Entonces la industria criminal que dice, esta es la empresa perfecta, con problemas económicos a punto de quebrarse, aquí es donde yo me voy a meter. Y se meten en muchas ocasiones hasta como socios y ponen cierto capital y empiezan a rodar esas platas que vienen de esas actividades precedentes de lavado de dinero a meterse dentro de esa compañía y se vuelve esa compañía, pues la compañía pantalla para soportar esas actividades ilegales. Cuando nosotros hablamos de la administración del riesgo de lavado, tenemos que entender este concepto que está, digamos, fundamentado en 4 factores fundamentales y es el pilar del análisis de los riesgos de lavado de dinero. Pero incluso yo, dentro de mis matrices y dentro de mi acompañamiento con los clientes, también lo utilizo. O sea, la forma de nosotros abordar también todos los temas de fraude, corrupción, abuso, es a través de estos pilares. Cuando nosotros hablamos de un programa de administración del riesgo de lavado y financiamiento al terrorismo, hablamos de 4 pilares fundamentales: la contraparte, la jurisdicción, el producto y el canal. Entonces, la contraparte es toda aquella persona física o moral que tiene un contrato con la organización. No importa si es empleado, si es el dueño, si es el accionista, si es cliente, si es proveedor, incluso el Estado, si es un contratista. Toda aquella persona que tiene una relación con la organización es una contraparte. Entonces, miren que es un riesgo también. Cualquier contraparte que sea un proveedor, sea un cliente, sea un empleado, sea el dueño, se convierte también en un riesgo de la organización. Entonces, también hay que tener claro que dentro de esos pilares fundamentales de administración de riesgo hay uno que se llama contraparte. El segundo es la jurisdicción y se va poniendo esto más interesante, un poco más complejo, porque hace muchos años la tienda, una empresa que producía zapatos estaba en la misma esquina, en el mismo barrio, en el mismo municipio, en el mismo estado, en el mismo país.
Entonces, y estaba ahí por 50, 70 años. Hoy en día tenemos empresas que están creadas en Delaware, hacen todos sus pagos desde Luxemburgo, tienen 50 buques llenos de petróleo navegando por los distintos océanos del mundo, entregándole a contrapartes en distintos países del mundo, y uno dice, ¿y cuál es la jurisdicción de esa compañía? En una transacción pueden haber hasta 3 y 4 jurisdicciones a la vez. Entonces miren que ya con la conectividad y la forma de nosotros hacer los negocios, las cosas se van poniendo un poco más complejas. Y a eso le sumamos, por ejemplo, si están haciendo actividades de trading, vendiendo commodities en distintas jurisdicciones también. Porque la compañía se creó en Delaware, está haciendo pagos en Luxemburgo, pero resulta que la compra y venta de los activos la están haciendo desde Singapur. Entonces, ¿cuál es la jurisdicción de la transacción? El otro es el producto o el servicio. Entonces, hoy tenemos, si seguimos con el ejemplo de los zapatos, pues sí, eran zapatos, pero hoy ya tenemos productos que no son tangibles, hay servicios, hay otras cosas que van saliendo que dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a administrar y eso qué riesgo nos trae? Y hay canales donde pues hace años era simplemente un carrito que iba del punto A al punto B, pero hoy en día con el internet y ya tenemos grillas de pago, ya tenemos multicanales donde se necesitan distintos tipos de vehículos para entregar un producto. Entonces, todo esto hace que se complique mucho más. Y resulta que el contador tiene que saber de esto, porque si, por ejemplo, estamos en una operación de una importación, y eso desde dónde llega y cómo se importa, a usted le van a llegar esos documentos porque usted los tiene que contabilizar. Eso tiene que entrar a la contabilidad. Si es un producto para la venta, hace parte del inventario y cómo se costea. O sea, todas esas cosas usted las tiene que tener en la cabeza. Entonces es importante que les quede claro. Y ya cuando nosotros metemos todo esto juntico, tenemos aquí un programa que nos ayuda a administrar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces, hay unos riesgos como los que vimos ahorita, legal, reputacional, de contagio, mercado financiero, operacional, de tecnología, de talento humano, lo que sea. Todos esos riesgos que usted tiene ahí, que todos los días le están ladrando y la están molestando. El programa tiene 5 etapas donde está un diagnóstico que es la parte fundamental porque es el tono a la cabeza donde sea el sí de los dueños y se está diciendo cuáles son los riesgos de la compañía. Ahí a usted los tienen que invitar porque se tienen que hablar de los riesgos. Ustedes hacen parte de ese conocimiento. Hay una identificación y medición, entonces ya se habla de esos factores de riesgos y se empiezan a hacer las famosas matrices, ¿ok? Que ya pues es algo que es muy simple hoy en día, causaba mucho horror, pero hoy en día es mucho más fácil donde pues se mide la probabilidad y el impacto de la materialización de esos riesgos. Se adoptan controles, se hace la divulgación y el entrenamiento en la empresa a todas las contrapartes, a empleados, clientes, proveedores, a todo el mundo, y se documenta ese programa, se divulga y ya viene también la parte del monitoreo, porque el programa se hace, pero se tiene que estar monitoreando todo el tiempo. Es un caballito donde todos los días hay que estar pendientes por si hay que hacer un cambio, hacerlo inmediatamente, no esperar cuando nos metan el gol, sino hacerlo antes. Ya hablábamos ahorita de que era basado en el riesgo. Yo siempre lo interpreto como un vestido de novia. Nos vamos a ir a casar, nos vamos a casar y nos vamos a ir 10 mujeres a buscar el vestido de novia y nos vamos para una calle donde hay muchos almacenes donde venden vestidos de novia. Yo estoy 100% segura que de las 10 mujeres, ninguna va a escoger un vestido de novia que se parezca al de la otra. Ninguna. Y ese ejercicio yo ya lo he hecho, porque cada una va a querer tener un vestido de novia diferente, que se adapte a su cuerpo, que sea único. Asimismo, es el apetito al riesgo y la administración del riesgo. Cada empresa tiene un ADN diferente. Entonces, aquí tenemos que tener claro que cada compañía
tiene estos programas son basados en el riesgo, o sea, que el de Margarita no se va a parecer al de Claudia, teniendo claro esos factores donde están las contrapartes, los productos y servicios, el canal de distribución y las jurisdicciones. Y lo mínimo que se tiene que tener, que aquí es donde decimos estamos obligados a que es tener el oficial de cumplimiento, hacerle debida diligencia, o sea, conocer quién es la contraparte, conocer quién es el beneficiario final de las transacciones, hacer el reporte de operaciones sospechosas y tener implementado todo este programa en un ambiente de control. Si no, va a tener problemas. Así de simple, porque hay una cadena de valor en la administración de riesgo. Mire, vea, si usted implementa las cosas y convive con esa incertidumbre, usted puede que no vaya a tener problemas. O sea, aquí tenemos que tener claro, esto rojito que vemos acá es, usted no quiere hacer algo, usted se va a enfrentar al riesgo totalmente desnudo, sin tener un reporte de operación sospechosa, sin tener debida diligencia. No se preocupe, le va a llegar el gobierno, le va a llegar el Estado a través de los jueces, a través de un proceso de confiscación, de represión, de extradición, porque usted no implementó el sistema de gestión de lavado de dinero. Entonces, recordemos que nosotros somos responsables de la prevención y la detección, que la investigación la hace el gobierno con sus autoridades de policía y el sistema judicial. Y ya para terminar, mire, hoy tenían que aprender, si no lo sabían, apréndanse que tienen que entender de delitos precedentes, de los pronunciamientos de los organismos multilaterales más importantes, que a partir a más allá de entender las normas de contabilidad, también hay que entender un poquito este tema de auditoría, que en su país hay una normativa local, hay unos reguladores, hay unos supervisores, ahí está la administración de impuestos, hay todas unas organizaciones que lo están encaminando a usted en el área de cumplimiento, pero no se duerman en los laureles, porque es que usted no está solo en el universo, usted tiene que vivir en un barrio que se llama el barrio mundo, donde usted está interactuando con otras jurisdicciones y usted también tiene que conocer qué está pasando en ese país o con esa jurisdicción que está teniendo relaciones importantes. Y por último, para yo cerrar, ojo al riesgo a la mala reputación. No se midan en aprender, en conocer este tema. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Una persona que le quitaron la licencia porque no estaba interesado o interesada en aprender de estos temas, o una persona que al contrario aceptó una propuesta de la industria criminal y hoy en día no puede trabajar porque le quitaron la licencia. Ya estamos a 4 minutos de terminar. Muchas gracias a todos. Quedo abierta a sus preguntas. Si hay preguntas, permítame, vamos. Tiene preguntas, permítame. Ok. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Saludos, Marta Roger Osorio. Quería consultarte si en tu experiencia has conocido de contadores públicos que hayan sido sancionados Claro. o encarcelados por no observar el tema de la prevención del lavado de dinero o por hacerse de la vista gorda en estos temas. Oh, claro que sí. No, total. No, claro que sí. Este tema es muy álgido y yo quiero por eso que ustedes lo entiendan, que nosotros no podemos ser ajenos a este tema. Les contaba ahorita el tema de la droga, la rebaja en Colombia. Infortunadamente en Nicaragua no tengo ninguno, sería yo irresponsable hablar de alguno, pero cuando yo les daba ahorita el ejemplo, estas personas sufrieron muchísimo porque pues les quitaron su patrimonio, fueron a la cárcel, lo peor fue que entraron a la lista OFAC. Entonces, de contadores en la cárcel hay muchísimos porque no prestaron atención.
porque voy a decir una cosa horrible, porque se hicieron los pendejos, porque creen que esto es jugando. Y resulta que no. Como nosotros somos sujetos obligados, es que ese es el problema. Si no entendemos que nosotros cuando veamos una operación sospechosa tenemos que ir a la unidad de inteligencia financiera inmediatamente, tenemos que hacer ese reporte. Porque cuando pase la investigación, a nosotros nos van a preguntar, ¿usted es un reporte? No. Entonces usted también hace parte del problema. Entonces sí, conozco colegas que han estado en la cárcel por no hacer las cosas correctas. Por eso lo digo a ciencia cierta y con dolor profundo como contadora también, de que eso ocurre. Y pasa por contaminación, pasa por fraude, pasa por... Sí. Obviamente el lavado, la administración de del dinero que viene del narcotráfico. Así que sí, tengan cuidado porque sí es verdad, se va a la cárcel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas, estimada. Listo. Gracias a todos y que se diviertan y continúen en este seminario. Hasta pronto.